Un filósofo que fue rico, poderoso, y lo perdió todo. La historia de Séneca revela el error mental que sigue destruyendo decisiones financieras hoy. Ganó una fortuna, influyó en el poder más grande de su tiempo, y aún así lo perdió todo. La pregunta no es cómo cayó. La pregunta es por qué su caída sigue repitiéndose en los inversores modernos. Antes de convertirse en una advertencia histórica, Séneca fue un símbolo de éxito, no de sabiduría aislada, sino de poder real. Vivió en una Roma donde la riqueza definía estatus, seguridad y futuro, y durante años creyó, como muchos hoy, que la inteligencia bastaba para controlar el destino financiero. Pero este no es el comienzo del error, es el escenario perfecto para que el error se vuelva invisible. Roma no premiaba la moderación, premiaba la expansión, la conquista, la acumulación. En ese mundo, sobrevivir significaba crecer o desaparecer. El dinero no era solo riqueza, era protección. Y Séneca aprendió rápido a moverse dentro de esa lógica. Séneca no heredó su posición, la construyó. Con estudio, retórica y criterio, se convirtió en consejero, inversionista y figura influyente. Sus decisiones parecían siempre correctas, y cada acierto reforzaba una creencia peligrosa, la idea de que el control era permanente. Aquí nace el problema. No con una mala decisión, sino con una buena repetida demasiadas veces. Cuando el éxito se acumula, la prudencia empieza a parecer innecesaria, y la mente confunde experiencia con invulnerabilidad. Este es el error mental que ha arruinado más fortunas que cualquier crisis. Séneca creía, como muchos inversores hoy, que entender el sistema era suficiente, que prever escenarios equivalía a dominarlos, que el pasado exitoso garantizaba el futuro. Pero el mercado, como el poder, no responde a la lógica humana, responde a fuerzas que nadie controla del todo. Cada ganancia reforzaba la misma idea. Esto funciona porque yo lo entiendo. Así el error mental no se corrige, se fortalece. En finanzas, lo peligroso no es fallar, es no detectar por qué estás acertando. Curiosamente, Séneca ya había escrito advertencias sobre el apego, la fortuna y el exceso de confianza. Pero saber algo no significa vivirlo. Incluso los sabios pueden caer en la trampa que describen. Antes de toda gran pérdida hay silencio, un período donde nada parece mal, pero todo está mal alineado. Los inversores lo conocen bien. Es cuando la calma no es estabilidad, sino ceguera. El error mental ya estaba completo. No por ignorancia, sino por exceso de confianza. No por imprudencia, sino por éxito sostenido. Y lo más peligroso, nadie alrededor lo cuestionaba. Si un hombre que entendía el poder, la riqueza y la mente humana cayó en este error, ¿qué hace pensar al inversor moderno que está a salvo de repetirlo? Porque el problema no es perder dinero. El problema es creer que ya no puedes perderlo. Y a partir de aquí la historia de Séneca deja de ser filosofía y se convierte en advertencia. El error mental no se vuelve peligroso cuando aparece. Se vuelve peligroso cuando el entorno empieza a confirmarlo. A medida que Séneca ganaba influencia, su margen de error parecía desaparecer. No porque fuera infalible, sino porque el poder suele disfrazar los riesgos. Cuanto más alto se asciende, menos visibles se vuelven las grietas. En Roma, el dinero no solo abría puertas, cerraba peligros. Las grandes fortunas ofrecían una ilusión de seguridad, como si la acumulación pudiera reemplazar la prudencia. Séneca comenzó a usar su riqueza no solo como herramienta, sino como protección psicológica. La mente humana se acostumbra rápido al éxito, y cuando lo hace, empieza a redefinir el riesgo. Lo que antes parecía peligroso, ahora parece normal. Lo que antes requería cautela, ahora parece innecesario. Así el error mental no grita, susurra. Séneca no solo administraba su fortuna, administraba decisiones de otros. Como tutor y consejero del joven emperador Nerón, su cercanía al poder creció más rápido que su margen de salida. Aquí aparece otro riesgo financiero silencioso: confundir influencia con control. Todo inversor exitoso necesita una salida clara. Séneca la tuvo, pero no la usó. Cuanto más se involucraba, más difícil se volvía retirarse sin costo. El error mental ahora no solo afectaba el dinero, afectaba la libertad. Cuando el riesgo ya es alto, la mente busca justificarlo. No se llama imprudencia, se llama estrategia. No se llama exceso, se llama compromiso. Así, el error mental cambia de nombre para no ser cuestionado. Alrededor de Séneca, las advertencias comenzaron a suavizarse. No porque no existieran, sino porque nadie quiere advertir a quien parece estar ganando. En finanzas, el silencio colectivo suele preceder a la caída.
Aún no había pérdidas visibles. Las cifras seguían siendo favorables, pero el costo real ya estaba presente, la dependencia. Cuando una posición no puede abandonarse sin dolor, ya no es una inversión, es una atadura. Lo más peligroso del error mental no es cometerlo, es cuando se vuelve normal, cuando ya no genera dudas, cuando deja de incomodar. Ahí, el sistema interno del inversor ya está comprometido. Aún no había colapso, aún no había castigo. Y eso hacía el error más peligroso, porque cuando nada parece romperse, la mente asume que nada puede romperse. Pero la historia nunca avisa el momento exacto de la caída, y cuando llegue no distinguirá entre sabios e imprudentes. Durante un tiempo nada parece salir mal. Las decisiones siguen funcionando, el poder sigue fluyendo, la riqueza permanece. Es la fase más peligrosa de cualquier ciclo financiero, cuando el error ya existe, pero aún no duele. Aquí es donde la mayoría confunde estabilidad con seguridad. El problema no era una sola decisión, era la suma de todas. Cada compromiso adicional aumentaba la exposición. Cada vínculo nuevo reducía las salidas posibles. Así es como el riesgo se acumula sin notarse, no por errores grandes, sino por concesiones pequeñas. Todo inversor llega a un punto donde salir ya no es una decisión técnica, es emocional, es política, es personal. Séneca había cruzado ese umbral sin darse cuenta. Nada cambia de golpe. Primero cambia el tono. Las miradas duran más. Las palabras pesan distinto. Las decisiones ya no se sienten libres. El mercado, como el poder, siempre anuncia su cambio en silencio. Cuando una sola estructura sostiene todo, cualquier grieta se vuelve crítica. La riqueza, el poder y la reputación de Séneca ya no estaban diversificados. Dependían del mismo sistema que antes parecía confiable. Cuando el riesgo se vuelve evidente, la mente no se rinde. Se defiende, reinterpreta señales, minimiza amenazas, justifica la permanencia, no porque sea racional, sino porque salir ahora dolería demasiado. Algunos comenzaron a alejarse, otros callaron, no por deslealtad, sino por intuición. En todo ciclo financiero, los primeros movimientos no son visibles, son humanos. El pasado exitoso comenzó a usarse como argumento. Siempre ha funcionado. Ya hemos pasado por esto antes, pero el pasado no protege, solo tranquiliza. Y la tranquilidad equivocada es una forma lenta de exposición. Bastaba un cambio pequeño, una decisión ajena, una alteración política. Cuando todo depende de un solo eje, la fragilidad deja de ser teórica, se vuelve real. Aún no era la caída, pero ya no era estabilidad. Era el primer crujido, la señal que el error mental siempre produce justo antes de cobrar su precio. A partir de aquí no se tratará de filosofía, se tratará de pérdidas. Las primeras pérdidas rara vez asustan. Son pequeñas, manejables, fáciles de explicar. Séneca las interpretó como ajustes normales, no como señales estructurales. En finanzas, el verdadero peligro no es la pérdida inicial, sino la interpretación que hacemos de ella. Cuando algo cae, la mente quiere que vuelva, no por análisis, sino por alivio. El sesgo de recuperación empuja a sostener posiciones más tiempo del debido, con la esperanza de que el sistema se corrija solo. Séneca empezó a esperar en lugar de reevaluar. Roma había sido estable durante décadas. El poder parecía sólido, las alianzas firmes. Confiar en la estructura se volvió más fácil que cuestionarla. En inversión, este es un error recurrente. Confundir longevidad con invulnerabilidad. Salir ahora no solo implicaba perder dinero, implicaba admitir error. La reputación se convirtió en un ancla, una fuerza que mantenía a Séneca inmóvil incluso cuando el entorno ya no era seguro. Muchos inversores no se quedan por convicción, sino por orgullo. Cada decisión financiera también consume capital emocional, paciencia, confianza, claridad. Séneca comenzó a gastar ese capital para sostener posiciones que ya no se justificaban por criterio, sino por desgaste. Sostener una mala posición no solo cuesta dinero, cuesta atención, cuesta oportunidades, cuesta tiempo. El error mental ahora generaba un costo de oportunidad creciente. Cada día invertido en sostener era un día no invertido en corregir. El entorno dejó de susurrar. Ahora hablaba claro. Decisiones ajenas afectaban directamente la posición de Séneca. El margen de maniobra se estrechaba. Cuando las señales dejan de ser sutiles, el error ya es caro. El problema de reaccionar tarde no es la reacción, es el contexto. Salir ahora no solo implicaba pérdida, implicaba hacerlo bajo presión. En finanzas, las salidas forzadas siempre son peores que las estratégicas.
En este punto ya no era Séneca quien tomaba decisiones, era el error mental. La mente ya no buscaba el mejor escenario, sino el menos doloroso. Y ese cambio silencioso marca el inicio de la verdadera pérdida. Aún no había colapso total, pero el punto de corrección ya había pasado. Desde aquí cualquier movimiento implicaría sacrificio. El error mental, una vez ignorado demasiado tiempo, siempre cobra intereses. Y a partir de ahora, la historia de Séneca entrará en su fase más dura. El error mental ya no se sentía como una idea, se sentía como incomodidad constante. No había pérdidas visibles, pero tampoco había tranquilidad. El éxito seguía ahí, pero ya no descansaba sobre convicción, sino sobre tensión. Salir aún era posible, pero ya no parecía oportuno. Ahora no, se convirtió en la decisión dominante. No por análisis, sino por incomodidad con el costo inmediato. Así la postergación comenzó a gobernar las decisiones financieras. Reconocer el error implicaba más que perder dinero, implicaba perder narrativa. Aceptar que la estrategia ya no era válida era aceptar que el pasado exitoso no garantizaba nada. Y para alguien que había construido su identidad sobre criterio y razón, eso era un golpe profundo. A partir de cierto punto, el dinero deja de ser el mayor riesgo. El verdadero costo pasa a ser psicológico, la disonancia entre lo que sabes y lo que haces. Ese desgaste silencioso es una de las pérdidas más subestimadas en la vida financiera. Aunque Séneca no lo decía, el entorno comenzaba a notarlo. Las decisiones se volvían más defensivas, las respuestas menos firmes, la claridad intermitente. En finanzas, la inseguridad interna siempre termina proyectándose. Aquí aparece una idea peligrosa. Si aguanto un poco más, se estabiliza. No es análisis. Es esperanza vestida de estrategia. Y el mercado, como el poder, no recompensa la esperanza. Salir ya no era solo costoso financieramente, era costoso emocionalmente. Implicaba aceptar que el juicio previo había sido incompleto, y cuanto más inteligente es el inversor, más difícil se vuelve aceptar eso. El error ya no era una decisión puntual, era parte de la estructura. Las finanzas, la posición política, la reputación, todo dependía del mismo equilibrio frágil. En ese punto, corregir duele más que continuar. Séneca dejó de advertirse a sí mismo. Dejó de escribir sobre el riesgo inmediato. No por ignorancia, sino porque ponerlo en palabras lo volvería innegable. El silencio se convirtió en estrategia. A partir de aquí la flexibilidad desaparece. No porque no existan alternativas, sino porque el sistema interno ya no las permite. Cuando una estrategia no puede adaptarse, no es una estrategia, es una apuesta inmóvil. Y toda apuesta inmóvil termina esperando el impacto. La primera pérdida nunca parece definitiva, no destruye el sistema, no arruina la estructura, pero la debilita. Es el tipo de pérdida que muchos inversores descartan rápido, convenciéndose de que es solo una desviación temporal. Ante la primera pérdida, la mente reacciona de forma predecible, no con miedo, sino con acción. Ajustar, reorganizar, compensar. El problema no es actuar, el problema es actuar para no aceptar. El error mental rara vez se corrige después de la primera pérdida, se transforma. Ya no es exceso de confianza, ahora es necesidad de recuperación, y ahí el riesgo deja de ser estratégico para volverse emocional. Las decisiones ya no se miden contra el futuro, sino contra lo que se perdió. La mente busca volver al punto anterior, no avanzar con criterio. Este es uno de los errores financieros más costosos, anclar el presente a un pasado que ya no existe. La negación rara vez se presenta como negación, se presenta como calma racional. Esto es temporal. El sistema sigue siendo sólido. Solo necesitamos tiempo. Así el error se vuelve respetable, y por eso más peligroso. No solo se pierde dinero, se pierde margen mental. Cada decisión pesa más. Cada resultado duele más. El capital emocional, ese que permite pensar con claridad, comienza a erosionarse. Lo que antes calmaba, ahora inquieta. Las mismas señales, las mismas estructuras, ya no generan seguridad. Cuando la mente detecta fragilidad, no puede volver a ignorarla. Una pérdida rara vez viene sola. Trae consigo decisiones condicionadas. Lo que antes era independiente, ahora está conectado. El sistema comienza a reaccionar en cadena. En este punto, toda mente financiera enfrenta la misma pregunta. ¿Corto ahora o espero? No es una pregunta técnica, es una pregunta de identidad, porque cortar implica admitir que el error fue propio. A partir de aquí, el error mental ya no es abstracto. Tiene cifras, tiene consecuencias.
tiene costo. Y aunque aún no lo sabe, Séneca acaba de entrar en la fase más peligrosa de todas, aquella donde salir duele, pero quedarse cuesta más. La caída no siempre llega con estruendo, a veces llega con un ajuste menor, un decreto, una decisión ajena. En Roma, como en los mercados, las grandes pérdidas suelen comenzar con cambios que parecen administrativos. Durante años el riesgo fue una idea. Ahora tenía forma. No era una amenaza futura. Era una consecuencia presente. El error mental dejaba de ser una posibilidad y se convertía en realidad medible. Para sostener la posición, Séneca tuvo que ceder algo. No dinero aún, sino margen. Cada renuncia reducía opciones. Cada concesión hacía la salida más costosa. Así se paga el precio invisible antes del visible. Cuando el capital se pone en riesgo, la reputación suele ir detrás. Las decisiones ya no se evalúan por su lógica, sino por su apariencia. Aquí el error mental se vuelve público, y corregirlo cuesta más. Salir ahora no solo implicaba perder, implicaba admitir. Admitir que el control fue una ilusión, que el error existió, que la mente se equivocó. Muchos inversores prefieren persistir antes que aceptar esa verdad. El mismo sistema que antes recompensaba ahora exigía sacrificios. No había negociación posible, solo condiciones. En finanzas, cuando el entorno cambia de rol, la exposición se vuelve evidente. La pérdida no se siente primero en cifras, se siente en el cuerpo, en la tensión constante, en la vigilancia permanente, en la imposibilidad de descansar. Aquí el error mental comienza a cobrar intereses diarios. Aún quedaba una esperanza, no basada en datos, sino en deseo, que todo volviera a su curso, que el sistema se corrigiera solo. Pero los mercados no regresan al pasado, avanzan, con o sin nosotros. Ya no era una cuestión de si habría pérdida, era una cuestión de cuánto y de qué tipo, financiera, política, personal. El error mental había cerrado todas las salidas limpias. En este punto ya no importa cuánto se pierde, importa cómo se enfrenta la pérdida. Aquí se define al inversor. Aquí se revela al hombre, y lo que Séneca hará a continuación no será recordado por su rentabilidad, sino por su consecuencia. Hasta ahora, el error mental había sido una idea, una forma de pensar, una advertencia filosófica. Pero llega un momento en que toda abstracción se convierte en consecuencia. Para Séneca, ese momento ya había comenzado. En finanzas, el peligro real no es perder dinero, es perder margen. Margen para negociar, margen para salir, margen para decidir sin presión. Séneca ya no tenía margen, solo tenía exposición. Cuando un sistema empieza a colapsar, no libera a quienes participan en él, los aprieta. El poder ahora exigía lealtad, la riqueza exigía silencio, y la supervivencia exigía permanencia. Salir ya no era prudente, era peligroso. El error mental siempre cobra primero un precio interno. Antes de perder riqueza, se pierde claridad. La mente deja de evaluar escenarios, empieza a resistirlos. Aquí la filosofía ya no protege, solo observa. Los aliados ya no hablaban, los críticos ya no advertían. No porque no vieran el peligro, sino porque el peligro ahora tenía dueño. En finanzas, cuando nadie habla no es calma, es miedo. Aquí ocurre el último autoengaño. Ya estoy demasiado dentro. Salir ahora sería peor. Solo necesito aguantar un poco más. Es la misma lógica que precede a casi todas las grandes pérdidas. No es codicia, es negación. El poder no avisa cuando cambia. Simplemente deja de responder. Decisiones ajenas comenzaron a pesar más que las propias. Influencias nuevas reemplazaron a las antiguas. El control que parecía sólido nunca fue real. La riqueza había sido un escudo. Ahora era un ancla. Cuanto más había acumulado, más visible se había vuelto. En momentos de crisis, el capital atrae atención, no protección. Aquí aparece una certeza silenciosa, no una emoción, una comprensión. Séneca entendió que el error mental ya había cumplido su función. No había marcha atrás, solo quedaba enfrentar la consecuencia. Toda gran caída tiene un instante previo, un momento en que todo sigue en pie, pero ya no se sostiene. Ese instante no es ruidoso, es lúcido, y para Séneca ese momento había llegado. Cuando un sistema empieza a fallar, lo primero que desaparece no es el dinero, desaparece la flexibilidad. Las opciones se reducen, las decisiones se endurecen, y cada movimiento tiene un costo inmediato. Séneca ya no estaba eligiendo, estaba reaccionando. Salir antes siempre parece obvio, después. Pero cuando el error mental se consolida, la salida ya no es una estrategia,
Es una confesión de error, y para muchos inversores, admitir el error es más doloroso que asumir la pérdida. En Roma, el riesgo no era solo financiero, era político. Una decisión ajena podía arruinar una fortuna entera. Séneca había ligado su estabilidad a un poder que ya no controlaba. El error mental ahora dependía de voluntades externas. Cuando todo parece frágil, la mente busca esperanza. Un cambio, un gesto, una señal. Pero la esperanza no es estrategia. Y en finanzas, confiar sin control es solo otra forma de exposición. La reputación, que antes protegía, ahora pesaba. Cada paso era observado, cada duda interpretada, cada retirada cuestionada. El éxito pasado se había convertido en una carga. El error mental alcanza su forma final cuando el inversor ya no protege su capital, sino su imagen. En ese punto, la decisión deja de ser financiera, pasa a ser egoica, y el ego es el peor gestor de riesgos. Corregir ahora implicaba perder demasiado. No corregir implicaba arriesgarlo todo. Este es el punto donde muchos inversores quedan atrapados, no por falta de información, sino por haber esperado demasiado. Curiosamente, antes del colapso total, todo se aquieta. Las noticias cesan, las tensiones se esconden, el sistema parece estable, por última vez. Séneca sabía que algo venía. No sabía cuándo, no sabía cómo. Esa espera es más desgastante que la pérdida misma. En finanzas, la incertidumbre sostenida corroe más que el daño puntual. El error mental ya había hecho su trabajo. No quedaba margen, no quedaba amortiguador, no quedaba salida limpia. La caída no sería una sorpresa, sería una consecuencia. Y cuando llegue no preguntará si Séneca era sabio, solo preguntará qué tan expuesto estaba. No fue un colapso inmediato, fue un cambio de reglas. El poder que había protegido a Séneca comenzó a volverse impredecible. Y cuando el entorno cambia, las posiciones rígidas se vuelven vulnerables. Aquí el error mental deja de ser abstracto. La riqueza de Séneca estaba entrelazada con decisiones que ya no controlaba. Cuando el poder político se vuelve volátil, la fortuna dependiente se vuelve frágil. No todo lo que crece juntos cae al mismo ritmo, pero siempre cae junto. La historia no castiga con ruido, castiga con decisiones firmadas en silencio. Cuando la orden llegó, no fue negociable, fue definitiva. Todo inversor teme ese momento, cuando ya no decide. Séneca perdió propiedades, perdió influencia, perdió acceso. Aquello que parecía permanente resultó condicional. La fortuna que dependía del sistema se disolvió con él. Pero la pérdida más profunda no fue económica, fue la confrontación mental. La prueba final del error. Cuando el control desaparece, queda al descubierto lo que realmente posees. Aquí, la filosofía deja de ser discurso, se convierte en conducta. Séneca enfrentó la pérdida sin huir de ella, sin negarla, sin disfrazarla. El error mental había caído, pero la respuesta aún estaba por escribirse. Cuando todo lo externo se retira, queda lo interno. No el dinero, no el poder, no la reputación, queda el criterio. Y ese, a diferencia del mercado, no se derrumba solo. Pero esta historia no termina en dignidad, porque perderlo todo no garantiza aprendizaje. La pregunta real no es cómo caer, es qué haces después. Cada ciclo financiero repite esta escena, con otros nombres, con otros mercados. El error mental sigue siendo el mismo. Creer que el control es permanente y olvidar que todo sistema eventualmente exige una prueba final. Séneca ya había perdido su fortuna, pero aún no había perdido su historia, porque la verdadera enseñanza no aparece en la caída, sino en lo que se reconstruye después. Y es ahí, cuando todo se derrumba, donde se revela qué has aprendido realmente sobre las finanzas, el poder y tú mismo. ¿Continuará? Séneca. ¿Qué aprendes de las finanzas cuando todo se derrumba? Episodio final, domingo.